Ciudadanos del mundo, aldea global, autopistas de la información, globalización, el escenario internacional, explicado desde la mirada de especialistas. Porque lo que pasa en el mundo, te pasa a vos, en Cita de Radio. En Cita de Radio. Cita Internacional. Muy bien, y ya nos encuentra con nuestro columnista internacional, el doctor Alberto Barlocci. Alberto, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un abrazo acá desde Chile y un saludo también a los oyentes. Bueno, gracias. Alberto, bueno, nos convoca, no podemos eludir lo que está sucediendo en Venezuela. Sí, realmente una situación muy delicada, que incluso me parece que está indicando que las esperanzas de que haya un diálogo entre el gobierno y la oposición, que están actualmente enfrentados en medio de una sociedad fuertemente polarizada, como también hemos podido experimentar en otros países en años recientes, realmente parece que esta esperanza es más en el exterior que en Venezuela, debido a que realmente las tentativas que se están haciendo de que las partes se sienten a discutir en una mesa no están dando mayores resultados. A comienzo de semana, el lunes, el hecho de que el Papa diera audiencia al presidente Nicolás Maduro, que volvía de Medio Oriente, de una reunión de los países productores de petróleo, hizo esperar en que fuera esa de alguna manera una jugada política también que permitiera facilitar el diálogo, y de hecho contemporáneamente, mientras que se anunciaba el encuentro del Papa Bergoglio con el presidente Maduro, también se anunciaba la convocatoria para el 30 de este mes, realizada por la Iglesia, que de este modo aceptaba también oficialmente mediar entre las partes. Se había solicitado hace tiempo atrás que la Iglesia interviniera, como ya lo hizo en otros momentos, además de la UNASUR, a través de sus representantes, y a través de 3 expresidentes de Honduras, de Panamá, y el expresidente del gobierno español, Zapatero, para que pudieran mediar una mesa de diálogo, digamos, conducir al diálogo entre las partes. Entonces, este doble anuncio parecía haber suscitado esperanzas que duraron una noche, porque a la mañana siguiente varios líderes de la oposición venezolana desconocieron este llamado, incluso no sabían que había habido contactos para dar comienzo a una ronda de reuniones en Isla Margarita, y prácticamente no aceptaron la propuesta. Acá hay un doble convencimiento que no es solamente del lado de la oposición. Ahora, ya en otras situaciones, el gobierno de Venezuela ha dado muestras de considerar el diálogo como una manera de ganar tiempo. Claro. Para superar momentos críticos. Y este es un momento crítico porque en Venezuela se acaba prácticamente de echar por tierra la posibilidad de un referéndum revocatorio del mandato del presidente Maduro, que estaba siendo convocado por la oposición, y que, según los sondeos, en este momento, si la gente votara más de un 60%, un 62% aparentemente, estaría a favor de interrumpir el mandato presidencial. Claro, eso quería que le aclarara a la gente que quizás escucha a Venezuela en los medios y no tiene tan claro en qué estado se está. Lo que está sucediendo, el conflicto mayor ahora, es que el gobierno no quiere llamar a este referéndum, que lo daría por perdedor, digamos. Mira, no es que lo daría por perdedor. Se suspendió porque se anuló la primera recolección de firmas. La Constitución venezolana dispone que para realizar un referéndum de ese tipo que está previsto, un referéndum revocatorio, hay que reunir primero un 1% de las firmas del padrón electoral para plantear la posibilidad de activar un proceso referendario de ese tipo. Sucesivamente, una vez recolectada esa cantidad de firmas, hay que recolectar otro 20% del padrón electoral para definitivamente dar por sentado que se realizará el plebiscito, y ahí habría que convocarlo.
La cuestión es que 5 tribunales, luego se agregó un sexto, anularon la recolección de firmas porque detectaron una cierta cantidad de firmas falsas, reiteradas, personas fallecidas que habían firmado, evidentemente una treta utilizada para engrosar el número. Estrictamente se está hablando de una cantidad que no afectaría el resultado de por sí, porque la oposición había conseguido más de 1.800.000 firmas, claro, y eran necesarias 200.000. Tanto es así que en realidad la Corte Electoral ya había validado 400.000 firmas, es decir, el doble de lo necesario, sí, ya habían sido validadas como auténticas. Sin embargo, los tribunales lo suspendieron porque consideraron que se cometieron delitos de información pública a través de firmas falsas e invalidaron eso. Pero a su vez quedaba claro de parte del chavismo, digamos, del régimen, que no había ninguna intención de realizar ese plebiscito porque se habían dado largas al asunto para establecer en qué momento realizar la segunda recolección de firmas, que tendría que haber sido en estos días, 25, 26, 27 de octubre. Claro. Y además, con una muy peculiar interpretación de la Constitución, se fijó que en cada uno de los 23 estados de Venezuela se tenía que conseguir el 20% de la firma del padrón electoral, cosa que la Constitución no lo prevé, porque se prevé la destitución de un mandato, sea de gobernador, sea municipal o sea a nivel nacional, siguiendo los criterios de la circunscripción electora. Ahora, a nivel nacional, la circunscripción electora es el padrón electoral nacional y no estado por estado. Esa treta que habría provocado que bastaba que en un solo estado no se recolectara el 20% necesario para invalidar la posibilidad del referéndum. Eso era gravísima interpretación no constitucional por parte de las autoridades electorales. Y después el otro gran desafío que se había hecho institucionalmente era retrasar la convocatoria, la convocatoria a las urnas, porque si se hubiera realizado antes del 9 de enero, un eventual no a la continuidad del mandato del presidente hubiera provocado nuevas elecciones presidenciales, porque el referéndum se habría realizado antes de la mitad del mandato. Como el mandato supera su mitad a partir del 9 de enero, la Corte Electoral había fijado dentro del primer trimestre, en los meses de marzo o abril, la celebración y eso cambia el mecanismo, porque en caso de un rechazo al mandato, el que asumiría sería el vicepresidente, o una persona designada como vicepresidente por el propio presidente. O sea, mientras que claramente la oposición está tratando de interrumpir el hecho de que el oficialismo esté en el gobierno, a través de esos mecanismos que no se justificaban estos retrasos, se estaba impidiendo y tratando de tomar el asunto a las largas para poder completar, o el propio Maduro u otra persona del oficialismo, el mandato presidencial. Claro. Ahora, este tema había sido considerado como clave para la oposición para llegar a discutir, a sentarse a dialogar, mientras que del lado del gobierno no se había considerado que se impusiera algún tipo de requisito. Son todas decisiones muy dudosas desde el punto de vista jurídico, pero ahí, en este enfrentamiento visceral que hay en un país polarizado, realmente lo último que se tiene en cuenta es la racionalidad de la ley. El martes, la propia oposición convocó en la Asamblea Legislativa a comenzar un juicio político contra el presidente Maduro con la intención de destituirlo sí o sí. Es decir, acá hay nadie afloja acerca de cuáles son sus objetivos políticos. Ahora, el problema es que la Constitución no prevé
un juicio político realizado por el Poder Legislativo, motivo por el cual estamos frente al mismo presidente de la Asamblea Legislativa, que es un opositor, Ramos Alup, dijo, bueno, pero en realidad no tendría ninguna consecuencia, porque la ley no prevé nada al respecto, el presidente puede ser destituido solamente judicialmente si comete un delito. Entonces, en ese caso interviene la justicia, pero no lo hace el Parlamento. Así que estamos en una situación de enfrentamiento donde ya varias veces miembros del oficialismo habían dicho, nosotros no vamos a dialogar con la derecha, no nos vamos a sentar a dialogar. Así que esta esperanza de diálogo, como decía antes, es más en el exterior que localmente. Y el enfrentamiento entre los poderes realmente en este momento es muy duro. La Corte Suprema, que es afín ideológicamente al gobierno, así como la justicia electoral, ha declarado el Parlamento en desacato y prácticamente ha declarado que son nulas todas las resoluciones que adoptará el Parlamento, porque hay 3 diputados cuyo nombramiento, cuya elección ha sido impugnada, y a raíz de esto, como el Parlamento no está habilitando la revocación de esos 3 mandatos, o por lo menos que se han vuelto a analizar, ha declarado en desacato y considera nulo cualquier decisión tome la Asamblea. Aquí también hay que preguntarse si es una medida lógica, ¿no? Eso es como un autogolpe. Asimismo, por ese mismo motivo, el presupuesto no ha sido aprobado por el legislativo porque está en desacato. Entonces, la Corte Suprema, que reitero, es ideológicamente afín al gobierno, ha obligado el gobierno a decretar la continuidad del presupuesto para seguir adelante pero sin la aprobación del Parlamento. Claro. O sea, acá hay una mezcla de lo que son los poderes del Estado y me parece una doctrina jurídica pésima de no comprender que hay temas en los cuales el Poder Judicial no se puede meter en otro poder. Claro, mismo la oposición pretendía que Maduro fuera al Parlamento y se sometiera a la Constitución y al Parlamento, pero como miembro del Poder Ejecutivo no se somete a otro poder. En todo caso, los 3 poderes se someten a la Constitución. Entonces, me parece ahí un error muy grave, pero que está diciendo el nivel de polarización, de ideologización de los temas, donde las partes no se escuchan y han perdido la confianza el uno por el otro, porque si hasta una figura tan destacada como el Papa no logra sentarlos a una mesa a discutir, es que efectivamente la ruta van cada uno, son 2 barcos que apuntan a entrar en colisión. Y eso lamentablemente en un momento en que el país vive una crisis económica con ribetes de crisis humanitaria, porque el 70% de los hospitales carece de los insumos necesarios para las medicaciones, claro, o sea, porque mientras jeringa, garza, Alberto, mientras usted explica toda la situación medicamentos esenciales, además de un desabastecimiento de géneros de primera necesidad en todo el país. Claro, porque mientras usted explica toda la situación, digamos, parlamentaria, gubernamental y demás, hay una presión social que se sigue amontonando, que realmente hubo una marcha impresionante, está convocada otra marcha para el 3 de noviembre, ¿y qué va a pasar con toda esa gente? O sea, realmente pareciera como se está en una situación en Venezuela que en algún momento va a explotar, ¿no? Efectivamente, y de un lado y del otro no faltan las radicalizaciones, claro. Es decir, a no olvidarnos que unos años atrás ha habido más de 40 muertos, ha habido cientos de heridos, ha habido gente que disparó a mansalva contra las personas, ha habido cables tendidos en las carreteras a la altura de la cabeza que han decapitado motociclistas, por ejemplo. Ha habido situaciones de ese tipo, entonces también es muy riesgosa porque puede derivar en enfrentamientos violentos. Bueno, ayer ya hubo un policía muerto y unos 30, 40, un centenar de heridos, son las noticias. De todas formas, acá me parece que hay también un nivel de irresponsabilidad de parte de los líderes del país
que no tienen la capacidad de tener que llegar a negociar en pos de un mínimo de convivencia pacífica que es necesario para cualquier tipo de objetivo político. Y en este momento el primer objetivo es evitar que el país siga en este túnel del que aparentemente no se ve una salida. Está bien. Bueno, gracias por todas las clarificaciones. ¿Querías hacer un comentario más sobre...? Mira, quisiera aprovechar porque es realmente preocupante lo que sucede en este momento en Irak y en Siria, donde sigue el conflicto, sigue el enfrentamiento y sigue también la desinformación sobre este tema. Ha habido un giro en la presentación de los hechos por parte de los medios de comunicación, porque en este momento está siendo atacada por la fuerza del gobierno de Irak para liberarla del Estado Islámico, de esta banda de criminales mal llamado Estado Islámico, para liberar la segunda ciudad del país, Mosul, ocupada desde hace 2 años. Y acá ha habido un giro mediático porque lo mismo que se está haciendo en Mosul se hizo en Alepo, solo que los medios eso lo presentaron como un sitio y esto lo están presentando como una liberación. Es decir, hay una tentativa de una connotación negativa porque aparentemente hay una preocupación por los civiles que quedaron atrapados, y efectivamente es así. En Alepo Este hay una parte de civiles que los guerrilleros yihadistas no permitieron que salieran de la zona de enfrentamiento, y ha habido toda una cantidad de artículos sobre temas humanitarios que se han escrito. No se están escribiendo los mismos ahora con Mosul. Mosul hay 1 millón de ciudadanos atrapados por los fundamentalistas. Hay noticias que están llegando de jóvenes que han tratado de escaparse de la ciudad, han sido encontrados en la calle con dinero, con elementos de viaje, y han sido ejecutados en el instante. Estoy hablando de grupos de 30, 40 jóvenes degollados uno tras otro sin ningún tipo de contemplación. En rigor, el motivo por el cual hay una reacción de este tipo es precisamente ese ataque. ¿Cómo es que hay una diferencia de criterio tan grande? Tampoco se está diciendo que la ciudad no ha sido rodeada por las fuerzas liderada por la coalición donde figura también los Estados Unidos, Arabia Saudita, Qatar, sino que hay una vía de escape hacia el norte que conecta con la ciudad siria de Raqqa, que aparentemente se transformaría en la roca fuerte del ISIS en el corto plazo. O sea que dejarían Irak para irse para ese lado, aprovechando ese corredor dejado libre. Entonces uno se pregunta, ¿fue voluntario ese dejar libre ese corredor? Es decir, ¿fue deliberadamente permitir que haya la formación de un núcleo fuerte en Siria y no en Irak? Porque realmente es asombroso. Estamos hablando de zonas desérticas, fácilmente donde se pueden detectar por avión, por drones, por satélite, columnas que se están encaminando hacia Siria. ¿Cómo es que no se interviene? ¿Cómo es que no fueron atacadas? Eso es un misterio. Claro. Así como es un misterio por así decir, se entiende perfectamente que hay intereses en juego, que recientemente Rusia y Siria interpelaron a la marca Toyota, la marca de camionetas, porque la cantidad de Hilux y de Land Cruiser de esta marca que están en manos del ISIS en Siria y en Irak es realmente asombrosa. Columnas enteras de 4x4 flamantes, nuevas, recién salidas de fábrica. ¿Cómo han podido llegar a manos del ISIS? Una zona que se supone que está en conflicto, que es rodeada, que no debería ser accesible. Y Toyota, se lo preguntaron, se lo cuestionaron también para saber de qué lado estaba la empresa japonesa. Y Toyota, sin ningún empacho, dice, bueno, hay un pedido oficial de Qatar de 32.500 camionetas que nos han hecho y nosotros se las vendimos. Y hay una firma privada de Arabia Saudita que nos compró 22.500 camionetas, y Jordania
brindó otras 4.500 camionetas. O sea que estamos hablando de que mientras que estamos hablando del tema humanitario, mientras que estamos hablando de que estos son terroristas, que degüellan a mansalva, a civiles y a cualquiera que se le oponga, estos países le han hecho llegar algo como 60.000 camionetas de un sector controlado por la coalición que supuestamente está luchando contra el ISIS y nadie se dio cuenta. Claro. Y la marca Toyota lo da a conocer así como, mira, estos son los datos oficiales, no son ocultos. O sea, vuelvo a reiterar lo que he reiterado en otras oportunidades, evidentemente acá hay intereses que están diciendo de que hasta cierto punto sirve también el ISIS para la realización de trabajo sucio, en especial para derrocar el régimen de Damasco, de Siria, ¿no? Y una última cosa que puedo acotar es que ha habido una cantidad de organizaciones de los Estados Unidos, de la sociedad civil, que cansadas de la manipulación de la prensa, fueron a Siria a averiguar qué es lo que está sucediendo. Y fueron a preguntar y fueron con plata propia y volvieron, convocaron una conferencia de prensa y el resultado es absolutamente asombroso. Debería estar en la primera página de los diarios y sin embargo no está. Dice, con todo lo que hemos hablado, en Siria no hay ninguna rebeldía, no hay una guerra civil. La gente está con el presidente Assad porque era el único que garantizaba la convivencia de minorías dentro de Siria. Es un país atacado por extranjeros, por milicias guerrilleras que cometen todo tipo de violación a los derechos humanos y han prácticamente dejado en Northside todo lo que está diciendo la prensa en este momento. Al punto tal que la misma prensa estadounidense empezó a decir, a ustedes los pagó el régimen sirio para decir esto, y como son los yanquis que son muy transparentes, presentaron todos los recibos y dicen, no, miren, esto fue autofinanciado porque estamos cansados que nos vengan a mentir. Bueno, esto es otro elemento que me parece importante aportarlo para los oyentes. Tremenda la situación. Bueno, Alberto, un gusto, muchas gracias por toda la información, la verdad que muy impresionante que nos contás, y nos reencontramos nuevamente en 15 días a ver cómo está el panorama internacional. Muy bien, entonces, buena continuación con el programa. Gracias, saludos. Así pasaba por el micrófono de Citas de Radio el doctor Alberto Barlocci desde Chile, especialista en temas internacionales.